¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Perú camino a las elecciones generales del 2026 con otro notable invitado, Juan de la Puente, politólogo y analista internacional, directamente desde Lima. Juan de la Puente, una cálida bienvenida al programa. Un gusto, Jorge, gracias. Juan, primero que nada, estamos hablando de que elecciones presidenciales, elecciones generales en Perú 2026. Todavía falta algún trecho, pero en abril debe convocarse oficialmente a elecciones. Primera pregunta es, ¿Dina Boluarte convocará a elecciones para el 2026? Creo que sí, el 12 de abril se convocará con la anticipación de un año, es decir, estamos en un periodo preelectoral. No hay dificultades por el asunto de la convocatoria. Los problemas vienen luego en relación al difícil contexto en el que nos movemos en el Perú. Ahí está, por lo menos hay algunas coincidencias en cuanto a que los analistas dicen que acá lo que caracteriza esto es la fragmentación en cuanto a los partidos políticos y por otro lado la incertidumbre y la indiferencia. ¿Tú coincides? En general sí, pero yo juntaría a esta idea de la fragmentación también la idea de la polarización, un escenario híbrido bastante complejo y original del Perú, donde se tiene un Estado capturado y tomado por una coalición gobernante que no está dirigido por el gobierno, sino por el Congreso, y que ha producido notables retrocesos en la institucionalidad democrática. Es decir, esa polarización sobre democracia y no democracia se superpone o se relaciona con esta fragmentación, ¿no? Acá estamos hablando y tú me vas corrigiendo para que la audiencia que nos ve fuera del Perú tome perspectiva en esto. Las acusaciones del punto de vista político es, acá hay una oligarquía que maneja el Perú desde Lima, una oligarquía que controla gran cantidad del poder y el resto del Perú pasa a ser como otro planeta. Y en ese sentido se da esa dicotomía de gran poder concentrado en pocas manos y el resto prácticamente brilla por su ausencia. Explícanos esa parte de la división, digamos, económica y política del Perú. Lo que sucede en los últimos 2 años en el Perú, a razón de la violenta y cruenta represión de las protestas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, es la instalación de un régimen que apuesta a reelegirse. Si quisiéramos hacer un símil, es el símil de Guatemala, es decir, una estructura que se ha montado, que tiene elementos conservadores, pero también elementos claramente corruptos y mafiosos, que amenaza con reelegirse en las elecciones, que tiene evidentemente una fuerza muy importante en Lima, pero que también es cierto, mantiene el control en general del territorio en términos políticos, aunque en el país existe una especie de insumisión, es decir, un rechazo, más que indiferencia, un rechazo al poder. Entonces yo matizaría la idea de que solo controla el gobierno y el poder Lima, diciendo que ejerce un control político, pero profundamente autoritario, con una amenaza de reelegirse con el modelo, ya dije, el símil de Guatemala. Y acá también estamos tratando de simplificar esto. Durante décadas, e incluso los 5 presidentes que precedieron a el derrocado Pedro Castillo, un maestro rural de recursos muy limitados, que lo hizo a pulso y llegó a pulso contra el establishment, los 5 anteriores, todos salpicados por corrupción, uno incluso llegó a suicidar cuando lo vinieron a arrestar precisamente por corrupción, estamos hablando de Alan García, los otros como el caso de PPK, de arresto domiciliario, el caso de el que vino de Estados Unidos, tú me ayudas con el nombre, Toledo, Alejandro Toledo, hoy va tras las rejas, etcétera, etcétera.
Y entonces acá estamos hablando de que cada vez que surge un candidato que no pertenece a esa élite, a esa, lo que para algunos es el poder económico concentrado en Lima, poder económico, yo no me refiero a poder político concentrado, bueno, absolutamente lo sacan de circulación, como es el caso de Pedro Castillo, pero a través de un lawfare que entonces lo venden, como dice Galeano, el mundo al revés. O sea, le dan un golpe a Pedro Castillo que no tiene una estructura y que no representa el poder político y lo acusan de dar un golpe de Estado para, de alguna forma, defenestrarlo. Esa pulseada, ¿cómo lo vamos a enfrentar en la próxima elección? ¿Va a ser otra vez la repetición de el candidato de turno de la oligarquía, Keiko Fujimori y compañía? Bueno, lo acabas de señalar, el antecedente principal al periodo al cual te refieres es la dictadura de Fujimori instalada el año de 1992. Cuando él cae el año 2000, en realidad se produce una restauración de cierto modelo democrático, pero en general se trata de una etapa en que se mantiene el núcleo del Fujimorismo. Las elecciones del 2021 serán un poco más complejas del 2026, porque ya el 2021 se advirtió que los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta pasan con muy bajas votaciones. Entre Castillo y Keiko Fujimori el año 2021 no sumaba más de 32% de los votos. Y entonces es probable que la primera vuelta de las elecciones del próximo año sean como una especie de primarias en esta enorme dispersión, y habría que ver si es que los que pasan a la segunda vuelta son los dos candidatos del modelo fujimorista autoritario, o entre los dos hay por lo menos alguno contestatario. Pero yo diría que en esta etapa eso es incierto. No podría asegurar lo uno o lo otro, porque los candidatos ahora mismo tienen bajísimas intención de voto, no más del 10 u 11%. O sea que tú no ves, digamos, lo que de alguna forma representó como alternativa la propuesta que tuvo entonces Pedro Castillo, que de alguna forma rompió la estructura. ¿Tú no ves un sucesor o sucesora que se plante en el medio del panorama político y diga, acá somos una opción para romper esto, la oligarquía económica, política, mediática, que ha de alguna forma gobernado este país por décadas? ¿Tú no ves? El propio Castillo fue el resultado accidental del efecto que tuvo una campaña de demolición que hizo el fujimorismo y la derecha contra la candidata de la izquierda, la candidata progresista Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú. Y al tener cierto éxito esa candidatura, esa campaña, surgió como una alternativa el apoyo a un candidato que venía de fuera, de lejos y desconocido, como Castillo. Hoy las cosas se profundizan en esa perspectiva, porque no solo tenemos muchos candidatos, varios candidatos, hay 41 partidos inscritos, pocas posibilidades de alianzas electorales en cualquier grupo, sino porque además la crisis del Perú ha empoderado una buena cantidad de discursos populistas, autoritarios, de gente que quiere que el Perú salga de la Corte Interamericana, que reinstale la pena de muerte, que tenga un modelo parecido al de Bukele y últimamente una especie de Bukele y Trump. De modo que el discurso dominante podría producir candidatos que dicen romper con el sistema, pero que podrían producir una ruptura, pero por un lado profundamente autoritario. En materia de recursos, es decir, la financiación de las campañas está regulada y está prohibida ir más allá a través del Estado, o esto es al libre albedrío y el que tiene más dinero tiene más fuerza, más presencia, más impacto mediático y en las redes? Los partidos hegemónicos en el Congreso, una coalición, yo diría, conservadora, ha producido cambios en los últimos años en la legislación electoral.
En 4 meses modificaron 52 artículos de la Constitución, tiene 206, modificaron 52 para reinstalar la bicameralidad, la reelección de parlamentarios, debilitar los organismos electorales, debilitar la figura del presidente de la República y limar y debilitar los controles sobre el financiamiento. Y acaba hace pocas semanas de introducirse una ley que ya ha sido confirmada para el financiamiento privado de los partidos. La idea es bien interesante porque dicen que para equilibrar el financiamiento ilegal de las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, hay que instalar el financiamiento privado legal. La verdad es que los políticos en una gran medida van a aceptar el financiamiento de los dos lados, ¿no? Y entonces vamos a tener una campaña muy cara, porque en Perú tenemos voto preferencial para elección de los parlamentarios, y entonces estas campañas costosas convierten a la democracia en plutocrática, es decir, es elegido el que tiene más dinero y probablemente el que tenga más pactos oscuros bajo la mesa. Bueno, tú recuerdas mejor que nadie, entonces, Juan, de que cuando estuvo en el poder, entonces estuvo solamente 1 año y medio, Pedro Castillo, siempre fue una de sus propuestas, dado lo inclinada que está la cancha, porque aquí la acusación es que acá compran los jueces, el lineman, el que transmite el partido, hasta los jugadores. Definitivamente la única alternativa que existía era una reforma constitucional. Claro que en esa estructura, mala palabra o muy mala palabra, otro de los motivos por lo cual había que sacar de circulación a Pedro Castillo. Sin embargo, lo que tú acabas de mencionar, que esta derecha que ha tomado el centro del ring gobernado por el legislativo, se han encargado de hacerle tantas, de alguna forma, reformas o ajustes a la Constitución que todo el mundo dice, en realidad hicieron una reforma constitucional, excepto que a su favor y no a la favor de la mayoría. Simplificando esto, esa es la base de la cosa. Sí, es la base de la cosa, es decir, se produce una reforma constitucional en sentido regresivo, pero para mantener un status quo, no tocar el modelo económico y producir reformas regresivas respecto de los derechos humanos y las libertades. Curiosamente, los que han impulsado esta reforma, antes, hasta hace 2 años, eran presidencialistas, ahora ya son parlamentaristas, eran personas partidarias de la unicameralidad, de la noche a la mañana son partidarios ahora de la bicameralidad, y no querían la reforma de la Constitución, decían, el futuro nos garantiza esta Constitución, entonces no me la toquen, pero han producido una reforma de 52 artículos, es decir, del 25% del texto escrito de la Constitución, violando los principios más elementales de lo que hoy es una deliberación democrática en el mundo. En el mundo se puede modificar radicalmente las constituciones, pero con un debate público, una deliberación sustantiva, que es lo que el Perú no ha tenido, porque esto se ha debatido en pocos meses solo en el Parlamento. Juan, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan de la Puente directamente desde Lima. Estamos hablando sobre el Perú camino a las elecciones generales del 2026. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Juan de la Puente directamente desde Lima. Estamos hablando sobre Perú, camino a las elecciones generales del 2026. Juan, politólogo y analista internacional. Una palabra que es muy peruana. Juan, importante que la aclares frente a quien nos escucha y nos ve, y es el terruqueo.
¿qué es el terruqueo y si sigue vigente hoy por hoy el terruqueo en el Perú? Absolutamente. Es decir, la deliberación política democrática en el Perú ha sido cambiado por el adjetivo. Yo diría que además se ha cambiado el debate de lo político por el Código Penal. En ese contexto, el terruqueo es una invectiva que cancela el debate porque establece una imposibilidad de discutir con alguien que tú consideras que es terrorista. Incluso políticos liberales han sido considerados aquí de terroristas, ni siquiera políticos de izquierda. Y esto va junto con otra palabra, que es la palabra caviar, que es como la palabra conservadora en América Latina en boga, que es woke. Y entonces esta dinámica entre el terruqueo y la mención de lo caviar domina el debate, establece una especie de discurso único y sirve para mucho. Es un terruquear o decir que alguien es caviar es plantear una discusión bastante elástica para no entrar al asunto de fondo. Yo lo puedo entender, hay políticos que no pueden decir soy corrupto, me quiero levantar, ¿no? Llevar este país en peso. Como no puede decir eso, dice soy anticaviar, ¿no? O terruquea a los adversarios. Pero también esta práctica ya ha llegado a su límite, y es decir, ya no es suficiente eso, y entonces ha empezado una campaña bien intensa de hostilidad a los medios de comunicación, a la prensa, periodistas de investigación amenazados, denunciados. Ayer mismo ha sido denunciado penalmente el periodista Gustavo Gorriti por haber criticado a la presidenta de la República, y habría que considerar que algunas instituciones ya del sistema están tomadas, como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, y hoy tenemos, cabalgando sobre el terruqueo y esta campaña contra lo caviar, una ofensiva contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, es un argumento, pero cada vez más desgastado. Es decir, acá hay un tema de intolerancia realmente importante, porque en definitiva, todo aquel que piensa diferente, para ensuciarlo, para enlodarlo, para sacarle credibilidad, entonces dicen que todo el que piensa en contra es terrorista, y como es terrorista, pasa a ser sujeto de sistema judicial. Y como tú dices, al periodista Gorriti, como puede ser cualquier otro que ha sido, absolutamente lo persiguen. Es decir, acá o eres lo que yo quiero que tú seas o sos mi enemigo, entre comillas, terrorista. A ese nivel de intolerancia. Sí, y esto, como sucede en varios países de América Latina, implica una crisis de la palabra. No se puede producir entonces un debate de conceptos, de ideas, sino un debate de adjetivos. Ahora, esto también aparece como un fenómeno que se vuelve contra el poder, porque entonces también la crítica y el rechazo, lo que yo denomino una especie de insumisión permanente del país, es recibida como una respuesta por parte del poder. Los políticos conservadores, los miembros de esta coalición gobernante en el Congreso, son recibidos con silbidos, con rechiflas, con abucheos. La propia presidenta de la República, los ministros, ya no solo fuera de Lima, sino también en algunas zonas de Lima. Por eso yo diría que esto de la indiferencia política de la gente es bastante relativa. Me parece que es más una insumisión frente a este estado de cosas. En lo que tiene que ver con elecciones primarias, son no obligatorias, es decir, cada partido puede decidir si quiere realizarlas o no. ¿Cómo ves tú ese mecanismo? ¿Cómo anticipas que podría ser respecto a los partidos participantes? Las dos grandes reformas que se habían planteado en los últimos años en materia electoral, que era la alternancia y la paridad de género y la instalación de las elecciones primarias al estilo de las PASO Argentina, han sido debilitadas notablemente en los últimos 2 años. De modo que ahora, si un partido quiere, hace primarias que no son obligatorias, pero también puede elegir a los candidatos en un evento cerrado
por parte de una cúpula y con pocas personas. Y además, como el voto preferencial existe, y como además se ha incrementado el número de candidatos independientes, o sea, que no son del partido en las listas, la confección de la lista de candidatos es una operación más que todo política, más empresarial o dineraria que política. Y entonces podría ser, de hecho, que el próximo parlamento sea un parlamento mucho menos representativo que el actual. En materia de geopolítica, acá estamos hablando de que hay muchos analistas, hay consenso en que nuestra América Latina es una región en disputa por más de 200 años a través de James Monroe, la doctrina Monroe, se consideró, Estados Unidos consideró América para los, ellos dicen americanos queriendo decir para los estadounidenses, y ahora entra quizás el actor más fuerte que ha entrado en América Latina es China. En el caso del Perú, inversionista importante o principal del mayor puerto de la región, el Chacay, que cambia completamente lo que es la ruta de mercancías en el Pacífico ahora, que puede hacerse desde América del Sur y no necesariamente desde California. Estados Unidos para muchos lo ve como una amenaza, necesita contener el plan. Lo que se observa es que la política del presidente Trump es la contención de China y fundamentalmente contenerlo en cuanto a los puertos y a las rutas marítimas. Y ya entonces esto puede ser lo que tiene que ver el Perú jugando en este tablero una piedra en el zapato para Estados Unidos. ¿Cómo es tu lectura de todo eso? Creo que el Perú es en esta región el país que tiene una relación mucho más intensa con China. China tiene inversiones muy cuantiosas en minería, energía y construcción, y con la puesta en marcha del puerto de Chancay se convierte en el principal socio comercial del Perú. Esta sustitución se ha producido en los últimos 10 años. El asunto es que la política norteamericana en relación a América Latina no es la de hace 20 años. Bolivia no tiene embajador en Estados Unidos hace varios años y no está pasando gran cosa. Es decir, la capacidad política para producir resultados económicos de Estados Unidos es menor, y el episodio de los aranceles contra Colombia y los aranceles contra México, que son de avances y retrocesos, demuestran las dificultades que tiene la administración norteamericana contra países que no son potencia como Europa, China u otros, pero que tienen una relación, una posibilidad bastante compleja para responder a las exigencias de Washington. Por ejemplo, el Perú es un país que produce probablemente el mayor productor de cocaína que llega a Estados Unidos. Y suspender la ayuda al Perú en materia de lucha antidrogas, sobre todo el llamado desarrollo alternativo, es una medida que finalmente va a tener un efecto más nocivo para Estados Unidos que para el Perú. Entonces, pedirle soluciones y respuestas positivas a un país poniéndole aranceles, presionándolo, amenazándolo, tiene bastantes limitaciones. Y creo que por eso va a ser frente a América Latina la política de Trump, y en relación a China en América Latina, una política bastante errática, como se ha demostrado ayer con el retroceso en relación en estos días en relación a los aranceles a México. Es difícil, creo yo, Jorge, que América Latina sea incorporada en una nueva guerra fría, en este caso Estados Unidos contra China. Pero por último, entonces, Juan, ¿te parece que el candidato, la candidata o los candidatos que si hay segunda vuelta, pasen a la segunda vuelta, automáticamente van a tener que tener la veña de Estados Unidos para que de alguna forma no estén en contravía a sus intereses hegemónicos respecto, como te digo, a los puertos y al tránsito marítimo? Bueno, en estos meses es bastante fácil ser en América Latina trumpista, porque Trump tiene
cierto apoyo, aunque también bastante críticas en Estados Unidos, pero va a ser cada vez más difícil ser trampista en América Latina en las próximas elecciones. Veremos cómo, en los próximos meses, veremos cómo termina el episodio de la elección de la segunda vuelta en Ecuador, pero una región que en los próximos años va a luchar por su soberanía contra la imposición y el proteccionismo norteamericano, va a provocar que sea muy difícil que haya un trampismo exitoso en la región. Miremos ya las contorsiones que tiene que hacer ahora Milei en Argentina, y eso que estamos todavía en el inicio, ¿no? Juan de la Puente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, gracias, Jorge.